Ok, dale. Hola, soy la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, feliz de estar participando con ustedes en el World Happiness Fest 2020, el Festival Mundial de la Felicidad del 2020. Hoy les quiero hablar sobre lo que es el crecimiento post-trauma y todas las claves. Quiero comenzar contándoles un poco cómo llegué yo a este tema del trauma. Yo vengo de una familia de sobrevivientes del Holocausto. Mis abuelos estuvieron en Europa en la Segunda Guerra Mundial, en campos de concentración. Y desde chiquita fui creciendo con estas imágenes de tortura, de miseria, de muerte, de cómo se sobrevive en la guerra, que estuve viendo las historias que mis abuelos me contaban. Y yo veía no solamente a mis abuelos, sino a la comunidad en general, donde yo vivía en Venezuela, donde había muchísimos sobrevivientes del Holocausto. Y había como que algunos que estaban bien, otros que estaban mal, unos que estaban tristes, unos que estaban contentos, unos que estaban enfermos, otros estaban como que disfrutando de la vida, estaban felices. Y yo decía, ¿cómo es eso? ¿Por qué hay gente que sí puede, hay gente que no puede? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo pasan este tipo de cosas? Y eso me hizo estar como muy curiosa desde siempre del comportamiento humano. No solamente el comportamiento humano, sino que cómo la mente piensa, cómo se toman decisiones, qué es lo que realmente afecta el bienestar, la salud y la felicidad. Además he sido inmigrante, mis padres son inmigrantes también, y he crecido siempre como en las afueras un poco de lo que es la sociedad y la comunidad, y tengo como una perspectiva un poco marginalizada de lo que es esta experiencia social, de lo que significa entrar a una nueva comunidad, una nueva sociedad. Me pasó llegando a Estados Unidos, vivir discriminación, también vengo de una cultura como muy latina, muy europea, árabe, árabe-israelí, donde también la voz de la mujer no necesariamente está apoyada. Entonces también esa experiencia de opresión de la mujer, de inmigrante. Entonces todas estas preguntas me hicieron entender un poco más de qué se trata el trauma. Esa ha sido mi línea de investigación a lo largo de mi carrera, de cuáles son las diferencias entre lo que es las personas traumáticas y las personas que no, las personas que sobreviven al trauma y las personas que no, las personas que se recuperan del trauma, las personas que no. Mi experiencia de vivir en Nueva York durante el 9/11, durante el 11 de septiembre, también me hizo conectarme mucho con la comunidad de Nueva York sobre este efecto comunitario colectivo de lo que puede ser un trauma. Entonces, en todas estas preguntas siempre me he tratado de entender de qué se trata, cómo se va del sufrimiento a la felicidad. Esta transición me hace pensar un poco de que en las rupturas y en las peores tragedias existe la posibilidad de cambio, existe la posibilidad de transformación. La filosofía japonesa hay un concepto muy lindo que se llama kitsugi, donde ellos creen mucho en los jarrones que se rompen en vez de ser desechados, más bien que tienen es mayor valor, porque estos jarrones se vuelven a reconstruir con oro, con polvo de oro, y adquieren más bien mayor valor, porque ellos creen mucho que han pasado por una etapa de crecimiento, donde hay como un desapego de lo que fue y una reconstrucción de lo que puede ser. Y me encanta ese concepto porque se parece mucho a todo este crecimiento postraumático de que les quiero hablar. Leonard Cohen, el gran compositor, cantante, tiene un poema muy lindo que dice: ring the bells that cannot ring, forget your perfect offering. There's a crack in everything, that's where the light gets in. Ahí es donde viene la luz entra por a través de estas rupturas, por ahí es por donde crecemos. Entonces, ¿por qué hablar de trauma en el marco de la felicidad?
Pareciera extraño, ¿verdad? Que una cosa viene a la otra. Entonces justamente es porque el trauma es un trampolín, es un catalizador de llevarnos a un nivel más alto de conciencia, es de realmente llevarnos a un propósito y a un sentido de vida que nos trae la felicidad. Entonces, pareciera una paradoja, pero realmente está muy conectado. Entonces, empezamos un poco pensando, ¿qué es el trauma? El trauma es cuando una persona o un grupo de personas o una comunidad, una sociedad vive una sacudida y una ruptura y una destrucción total de lo que es su conocimiento y su creencia de vida, su filosofía de vida, su entendimiento de quién es la persona y qué es lo que rodea, cómo funciona el mundo. Es entrar en una etapa, en un estado de, como de vergüenza, de dolor y de confusión, de la cual ni uno mismo ni el mundo puede funcionar como se creía hasta ahora. Entonces, personas que han pasado por accidentes, pérdidas profundas, abuso sexual, emocional, terremotos, desastres naturales, divorcios, inmigración, refugiados, tortura, han podido pasar por esta experiencia de trauma. Entonces, ¿qué se preguntan las personas que están en esta etapa de trauma? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo se entiende el mundo de otra manera? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿Cómo hubiese sido mi vida si yo no hubiese pasado por el trauma? Entonces, aquí vemos donde no solamente el trauma afecta al individuo, sino que afecta a todos los sistemas y todas las instituciones que tiene alrededor. Entonces, al sistema familiar, al sistema cultural, al sistema social, a la religión, al género, al sexo, a la creencia. Entonces, a todos los niveles se va afectando, pero no solamente eso, sino que es como una etapa de doble vía, es como una relación de doble vía. Existe lo que se llaman los microtraumas sociales. Entonces, sin darnos cuenta, los seres humanos, los individuos pueden vivir situaciones de trauma que pueden ser también causadas por el contexto. Entonces, una persona que se identifica como homosexual y está siendo discriminada o oprimida o rechazada, eso es una especie de trauma. Un inmigrante que está siendo marginalizado, una mujer que está siendo oprimida, una persona que por su religión está siendo perseguida, un perseguido político que por sus creencias políticas no puede existir, no puede ser. Entonces tenemos estas microtraumas y microagresiones a todos los niveles, donde puede haber cambios y diferencias en lo que es el trauma, tanto individual como colectivo. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué algunas personas se quedan estancadas en el trauma? ¿Y por qué algunas personas son capaces de superarlo y de ir más allá? Y aquí es donde me he pasado más de 25 años realmente investigando sobre esto, teniendo ejemplos de mis pacientes en mi consultorio que me han contado este tipo de diferencias y es tan relevante que estemos hablando de esto hoy en día. Y me he encontrado con tres grupos. Está el grupo, que es el primer grupo, que está como estancado, como deprimido, que todavía enseña síntomas de post-traumatic stress, de estrés postraumático, donde no pareciera que puede funcionar en el día a día. Está el segundo grupo de personas, que son las personas que realmente se recuperan de un trauma, se recuperan de la adversidad, que tienen como recursos para salir adelante, que las podríamos llamar hasta resilientes, que son personas que se les atiende más bien los síntomas del trauma para que puedan estar bien. Es como que si tienen una herida, o si se les rompió un hueso, bueno, fueron al médico, se les curó el hueso, se les curó la herida y vuelven como a la normalidad. Pero el grupo que a mí más me interesa y del que estamos hablando hoy es el tercer grupo, que son aquellas personas que no solamente se recuperan del trauma, sino que justamente esa adversidad, ese reto, ese sufrimiento y ese dolor los impulsa a llegar a unos niveles muchísimo más altos de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento de sí mismo y de transformación a los que no hubiesen podido llegar de ninguna otra manera. Y esa es la posibilidad que quiero que hablemos hoy, porque esa posibilidad no necesariamente está consciente en las personas que trabajamos con seres humanos y en realidad en cualquiera
de los profesionales que trabajamos con trauma. Entonces, ¿qué es el crecimiento postraumático? El crecimiento postraumático es la transformación y el resultado positivo tras una experiencia de trauma. Es cambios psicológicos positivos tras enfrentar una experiencia de trauma. ¿Por qué es importantísimo hablar de esto? Es importantísimo hablar de esto porque la experiencia de crecimiento postraumático no viene automáticamente. Es una experiencia, es una posibilidad que tiene que ser como facilitada. No es algo que automáticamente sale. En ciertos casos, en ciertos porcentajes de personas, sí sucede a través de un proceso. Pero la mayoría de las personas tienen que tener algún acompañamiento y algún mentor que los pueda llevar por este camino. La segunda cosa es que este crecimiento postraumático no es inmediato, es un proceso, no es algo que pasa de un día para el otro, no es algo que se sucede con una pastilla, no es algo con apretar un botón, es un proceso que toma tiempo, es un tiempo que toma pasos, toma etapas, y estas son las cosas que yo les voy a hablar a continuación. La otra cosa muy importante es que los que somos profesionales de la salud y en realidad los líderes comunitarios y las personas que quieren ayudar y facilitar este proceso de recuperación y sanación de trauma, tienen que estar conscientes que esta es una posibilidad. Entonces, estar abiertos a saber que esta posibilidad existe ayuda a que podamos empujar a la persona a que llegue a este nivel de crecimiento. De otra manera, nos quedaríamos en el segundo grupo, que son las personas que, bueno, se recuperan de los síntomas y llegan ahí. Entonces, quiero que tomemos conciencia justamente de que esta tercera posibilidad de crecimiento existe, que no sale de la nada, que no es algo espontáneo, sino que realmente la tenemos que promover. La otra cosa también es que este tipo de procesos no se puede apurar. Si nosotros como profesionales o como facilitadores empujamos a la persona traumatizada a que salga de esto, más bien lo que podemos hacer es retraumatizar. Entonces necesitamos mucha empatía, mucha comprensión y mucha paciencia para acompañar a la recuperación y el crecimiento del trauma. Quiero enseñarles el ejemplo que quise usar el ejemplo de alguien conocido, que es la cantante Lady Gaga, que hace un par de meses se entrevistó con Oprah sobre su visión para este año del 2020, y ella habló de su experiencia traumática de ser violada repetidamente por una persona conocida y cómo fue para ella esa experiencia. Entonces quiero que presten atención a este video, a esta entrevista. So twice you said you had mental health issues. Yeah. What does that mean for you? Because as I was sharing with you on the phone, I have a girls' school with girls who come from traumatic backgrounds. Yes. And I didn't know until I started the school, because I had this idea that I'm going to get to school and everybody's going to come, they're going to get an education, they're going to go out in the world and everything's going to be fabulous. I had no idea the impact that trauma Yes. has on your mental health. Well, I've shared this with you and I will share it again very vulnerably with all of you. I could open my book and read it, but I'll just tell you. So I was raped repeatedly when I was 19 years old. And I also developed PTSD. And As a result of the rape? As a result of being raped. Also not processing that trauma. I did not have anyone help me. I did not have a therapist. I did not have a psychiatrist. I did not have a doctor help me through it. I just all of a sudden became a star and was traveling the world, going from hotel room to garage to limo to stage. And I never dealt with it. And then all of a sudden, I started to experience this incredible, intense pain throughout my entire body that mimicked actually the illness that I felt after I was raped. So what that Were is, you raped by someone you knew? I was raped by someone that I knew repeatedly, and it was a trauma response. So are you able to remain creative in the midst of the pain? Yes. Really? Yes, and that has come from both medicine, therapy, dialectical behavioral therapy, cognitive therapy, DBT therapy, yes. DBT therapy, yes,
And also, it's come through something that I learned through DBT, which is called radical acceptance. I am sitting here with arguably the most powerful woman on the planet. So thank you. And I have radically accepted that I will put my shame in a box all the way over there and make it very small. And say to myself, I have mental health issues. I take a lot of medication to stay on board. And I'm a survivor. And I'm living and I'm thriving and I'm strong. And I'm going to take all my life experiences and I'm going to share them with the world and make it a better place. Wow. Ok, entonces, usa Lady Gaga porque lo que es el crecimiento post-trauma no necesariamente quiere decir que la persona es famosa, o la persona es rica, millonaria, o la persona es bonita, o la persona es exitosa, o la persona es reconocida. Eso no tiene nada que ver con el crecimiento post-trauma. Justamente en este ejemplo, ella puede haber obtenido todos estos beneficios de la sociedad y sin embargo mantener y continuar el trauma. Y hasta que ella no pasó por un proceso que ya les voy a contar de cuáles son las etapas, ella no llegó realmente a lo que fue un crecimiento y una sanación y una elevación de su experiencia. Fíjense que una de las primeras etapas en este modelo de crecimiento post-trauma que les quiero proponer es la etapa de traumatización. En esta etapa de traumatización, la persona está realmente en su momento de trauma, por lo todo. Y después viene la etapa de protección y validación, después viene la etapa de cambio de paradigma, después viene la etapa de integración y finalmente la etapa de crecimiento post-trauma. Entonces, en la primera etapa de traumatización, así como lo oyeron de Lady Gaga, el trauma no solamente es mental, emocional, psicológico, sino que también es físico. Hay una paralización del cuerpo, hay un anestesiamiento, hay pesadillas, hay terrores, hay disociación, hay una repetición, compulsión a la repetición, donde se va repitiendo el trauma una y otra vez. Hay hiperexcitación, hay irritabilidad, hay problemas de sueño, problemas de alimentación. Existe, sobre todo, lo más importante que les quiero rescatar sobre lo que está haciendo una persona traumatizada, es que su sistema nervioso está afectado. Entonces, generalmente cuando nos enfrentamos a la adversidad, cuando nos enfrentamos a un miedo, a una angustia, a un temor, a que nuestra vida está en peligro, nuestro sistema nervioso puede o huir, o atacar, luchar, como fight or flight, o congelarse. Y este congelamiento viene del sistema nervioso autonómico, parasimpático, donde todo el cuerpo se pone en congelamiento, en parálisis, donde no hay imaginación, no hay posibilidad, no hay acción. Y es como que si el trauma mantuviera a la persona congelada en ese estado. Por eso es que, por ejemplo, en el ejemplo de Lady Gaga, ella decía que no se puede mover, que todo el cuerpo le duele, que todos los músculos, todos los huesos le duelen. Entonces, muchas veces se manifiesta de esa manera. Y esto es un punto que no necesariamente se habla cuando hablamos de personas traumatizadas. Tomar en cuenta qué es lo que pasa. The body keeps the score. El cuerpo mantiene la información de lo que pasó durante el trauma. Y hay que prestarle muchísima atención para empezar a la sanación. Aquí viene entonces nuestro segundo paso, muy importante para llegar a la sanación y al crecimiento, que es la protección y seguridad. ¿Qué pasa? Que cuando la persona está lista para aceptar que está en este estado de confusión, de temor, de miedo y de incertidumbre, y empieza a considerar la posibilidad de compartir con alguien que le dé seguridad, que le dé protección, su propio trauma y su historia de dolor y de sufrimiento, ahí es cuando comienza realmente la sanación. Entonces, generalmente es en un lugar como una terapia, es con un coach, con un mentor, con el profesor de yoga, de meditación, con un amigo, con una amiga, con una institución que provea esta
este lugar de holding space, de como que contener a la persona, que se sienta protegida, que se sienta validada, que se sienta que puede mostrar su vergüenza, que puede mostrar su humillación y comenzar a hablar de eso que es tan doloroso. En ese momento la persona empieza a recuperarse. Ahora, ¿cuál es la tercera etapa tan importante para el crecimiento? Es la etapa donde ya una vez que empiezas a hablar de ti mismo, empiezas a entender que existe otra manera, otra perspectiva de ver las cosas. Y empiezas a contar una nueva narrativa de ti mismo. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Empiezas a tener apertura para considerar que existe otros lentes por los cuales se puede ver a la gente, por los cuales se puede ver la manera de ser. Y entonces ahí generalmente las personas dicen, bueno, el mundo no es completamente bueno como yo pensaba, pero tampoco es completamente malo. Entonces empiezas a calibrar y a incorporar nuevos conceptos, empiezas a entender a las personas de manera distinta, te empiezas a observar a ti misma de cómo pueden ser las cosas diferentes. Hay personas, por ejemplo, tengo pacientes que comenzaron a pintar, a expresarse a través del arte y empezaron a darse cuenta que son distintas porque pueden entender partes de sí mismos que no sabían. Hay otras personas que empiezan a ser más extrovertidos y a contar cosas de ellos mismos que no sabían que podían contar y se vuelven súper sociables. Hay otras personas que enfatizan mucho la relación entre sus amigos, entre la familia y empiezan a darle prioridad a sus relaciones sociales. Hay personas que cambian completamente de trabajo, completamente de profesión y reevalúan su vida desde cero y dicen, esto no es lo que realmente me llena, esto no es lo que realmente yo quiero hacer algo que realmente sea significativo para mi vida. Y luego viene la etapa de integración, la cuarta etapa es la etapa de integración, donde la persona no solamente está incorporando todos estos nuevos conceptos, sino que hasta el tema del trauma lo integra como parte de su cuento y como su narrativa de vida. Y dice, yo soy esta persona, como decía Lady Gaga, junto con mi violación, junto con mis dolores, junto con todas mis vulnerabilidades, junto con todas mis rupturas, ¿no? Como el jarrón que está roto, pero soy una persona completa, soy una persona más completa, tengo más valor. Y en esta etapa de integración es cuando realmente la persona empieza a tener como un sentido de vida distinto, empieza a explorar un propósito de vida, empieza a agradecer que todo lo que le pasó fue por algo significativo. Entonces entramos en la quinta etapa, que es la etapa donde realmente de la que estamos hablando, que es la etapa de crecimiento postraumático. Ahora, en esta etapa de crecimiento postraumático hay como 5 aspectos que son como claves y críticos para reconocer que una persona ha tenido crecimiento postraumático. El primero es su concepto de self, de sí mismo, está mucho más fortalecido. Son personas que tienen mucho más confianza en sí mismos y de quiénes son. El segundo es, tienen muchísima más apreciación por la vida. Son personas que tienen mucha gratitud, agradecen mucho la vida y no la toman como for granted, o sea, no, dejan que la vida sea algo que aprecian todos los días, la naturaleza, las amistades, la familia, sus actividades. La tercera cosa es, les importan muchísimo más las relaciones interpersonales. Se vuelven mucho más como íntimos en sus relaciones interpersonales con amigos, con familia, con gente alrededor. Se vuelven relaciones mucho más conectadas, le dan prioridad a conectarse con otras personas. Son personas que consideran nuevas posibilidades, tienen apertura de mente, tienen una apertura mucho mayor de flexibilidad, de entendimiento, de que las cosas no son de una sola manera. No solo eso, tienen mucha más empatía y compasión por los demás, porque dicen, si yo viví lo que yo viví, las otras personas también pueden estar viviendo algo difícil y tienen como una expansión en su manera de entender el mundo. Y la quinta cosa de estas personas con crecimiento es que se vuelven como mucho más espirituales. Y con espirituales no me refiero a más religiosos, sino que tienen como una conexión con algo más grande que ellos mismos, ya sea la naturaleza, ya sea la música, el arte, ya sea alguna práctica religiosa, ya sea una práctica espiritual, de respiración, de meditación, de yoga, ya sea alguna creencia en sí mismo que sabe que es más allá de ellos mismos.
y se convierten en personas que están como mucho más conectadas con la comunidad. Quiero enseñarles cómo hablaba Lady Gaga después de su experiencia de crecimiento. The truth is that once I became famous, I thought to myself, well, I will, and I want to continue making music. I will and want to continue being in movies. But I want to help people. These people that come to my shows, I don't want to just take your money and sing for you. I want to help change your life. So this wisdom came from this pain. What has been the lesson that's actually taken you the longest to learn? How to be wise. Entonces, fíjense, es en este momento cuando ni la fama, ni la riqueza, ni el reconocimiento es lo que vale, sino que realmente es una sabiduría adquirida después de este proceso de crecimiento que toma tiempo, toma terapia, toma medicación, a ver casos, toma el apoyo de la comunidad, toma trabajarlo, toma pasar por todas estas etapas para llegar a este entendimiento y esta sabiduría. ¿Qué me dicen las personas que han pasado por crecimiento cuando yo las identifico? Es muy típico que me digan, no, a pesar del dolor y del sufrimiento que pasé, no cambiaría esto por nada. Quiero ayudar a los demás. ¿A cómo ayudo a la comunidad? Quiero ayudar a los demás a que superen lo mismo que yo superé, que pasen, que aprendan lo mismo que yo pasé. No cambio el trauma por nada del mundo, lo incorporo dentro de lo que yo viví, porque eso es lo que me ha hecho ser la persona que yo soy hoy en día. Entonces, quiero resaltar algunos puntos importantes de cómo llegar a este crecimiento, y esto lo podemos aplicar en todos los días. Todos los días, hasta en la situación en la que estamos viviendo hoy, que puede ser de mucho reto y de mucha dificultad. La primera es entender que tenemos un sentido de vida, más allá. O sea, que todo pasa con algún propósito, con algún sentido, que las cosas no son a la deriva. Entonces, cuando nosotros podemos darle sentido, cuando le podemos dar significado a cada cosa que estamos haciendo, estamos en crecimiento. Cuando nuestra rumiación, o sea, quedarnos deliberadamente pensando sobre el problema para ver cómo buscamos solución, llegamos al crecimiento. Si nos quedamos pegados y pensando y repitiendo el problema, pero sin parar y sin llegar a soluciones de una manera negativa, eso más bien es una patología. Entonces pensemos en cómo mantener ese pensamiento positivo para llegar a soluciones. La otra cosa importantísima es que esto no estamos solos. Entonces, saber que la adversidad y la dificultad no hay que pasarla en aislamiento. Buscar a los demás, compartir con los demás, apoyarse a los demás para hablar de lo que nos pasa, para compartir lo que nos pasa, para intercambiar emociones y pensamientos es muy, muy importante, experiencias. La otra cosa es, aprovechemos nuestra creatividad para expresarnos. Usemos la música, el arte, el movimiento, la danza, cualquier vía creativa para expresarnos en nuestro dolor, en nuestras dificultades, pero también en nuestro bienestar. Otra vez, buscar emociones positivas. Y esto dentro del marco de la felicidad, obviamente es importantísimo, donde entonarnos en lo que nos hace felices, entonarnos en las fortalezas, saber qué es lo bueno que se puede sacar hasta de lo más malo. Es como el ave fénix que pueda salir de las cenizas y reincorporarse de una manera positiva. Tener un sentido de fe o de espiritualidad, donde podamos conectarnos con algo más grande y más allá de nosotros mismos. Nos da muchísima contención y muchísimo sentido de propósito. Y por último, estar abierto a nuevas experiencias. Uno de los signos de salud más grandes que hay es tener flexibilidad y adaptabilidad a los tiempos que nos rodean. Entonces, mantener esa mentalidad de tener un growth mind framework. O sea, en otras palabras, tener una manera de pensar positiva, de crecimiento, de apertura y de cambio. ¿Por qué es importante que estemos hablando del crecimiento postraumático hoy, en este momento y en este contexto? La primera de las cosas es que en el mundo donde estamos viviendo con tanta tecnología y con tanto aislamiento que estamos viendo, donde los porcentajes de gente deprimida, de gente lonely, sola, de gente de chicos que tienen estas tendencias suicidas,
la vemos, yo la veo en mi consultorio todo el tiempo, justamente algo como el crecimiento postraumático nos trae a validar y a valorar mucho más la conexión con el otro. Fíjense que una de las cosas más importantes que hace este crecimiento es conectarte con la comunidad, conectarte con otras personas, darte cuenta que hay algo más allá de ti mismo. Entonces, en ese momento te fuerza a ser activista en tu comunidad, que te importe, que tengas más empatía, que tengas más compasión por los demás. Entonces, es fundamental que tengamos esto en consideración. La otra cosa es que arroja una luz sobre estos microtraumas que estaba hablando, donde no solamente la persona puede vivir alguna dificultad, sino que en la sociedad, las instituciones están como fomentando mini traumas, donde ni siquiera le podemos hablar sobre eso, porque son como, pasan como por heridas invisibles, donde no se sabe, no se ve qué es lo que está pasando. Entonces la persona se siente traumatizada crónicamente sin que pueda haber alguna transformación. Y la otra cosa, lo más importante, es que el crecimiento postraumático es una vía y nos da pie a que obviamente seamos mucho más conscientes y mucho más sabios y mucho más woke, despiertos a nosotros mismos y a nuestro alrededor para hacer un mundo mejor y un mundo más feliz. Entonces, Viktor Frankl, que es una persona que siempre traigo, que es un sobreviviente del Holocausto, escribió en la búsqueda del significado, de la felicidad, en la búsqueda del sentido, porque él es un sobreviviente psiquiatra vienés que pudo salir de campos de concentración y enseñarle al mundo cómo es crecer después del trauma. Y así mismo con Nietzsche, que siempre dice que si hay un porqué para las cosas, puede haber siempre una razón que se pueda conseguir. Entonces, como conclusión, el crecimiento post-trauma, primero y principal, facilita la felicidad personal y colectiva. Facilita la felicidad personal y colectiva. Segundo, el trauma es relacional, promueve la conexión con los demás, promueve el activismo social, promueve las personas que han crecido con después del trauma, están realmente conscientes de querer ayudar a los otros, de querer elevar la conciencia, de servir a la comunidad y a los demás. Facilita el propósito y misión de vida. Las personas que pasan por trauma y lo superan de esta manera, se aclaran muchísimo cuáles son sus prioridades y cuál es su propósito de vida. Es como que se reorganizan y tienen las prioridades muchísimo más claras y saben lo que quieren hacer y saben cómo ser las personas conscientes y participantes dentro de la comunidad. La segunda es que creas un sentido de pertenencia, no estás aislado, no estás solo, sino que te sientes que perteneces a un grupo de personas, perteneces a tu comunidad, eres líder, eres una persona relevante para cambiar el mundo y para cambiar las cosas. Y obviamente, como digo antes, es una manera increíble de conseguir un alto nivel de conciencia y de sabiduría. Muchísimas gracias por participar conmigo en esta conversación y abierta a continuar el diálogo, a hablar de cómo crecemos y cómo salimos adelante después de trauma y después de la adversidad, después de dificultades tan grandes. Gracias. Ya está. No, no está recording. Oh my God. Oye, fue media hora. 35, ¿y qué haces tú? Está perfecto. No, está.